Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la comunicación para el desarrollo dentro de América Latina, lo que ha pasado en orden cronológico, de igual forma algunos acontecimientos interesantes. Hay que mencionar primero que la práctica ciertamente antecedió a la teoría, surgió entre el último tercio de la década de 1940 y el primero de la década de 1950, al impulso de tres iniciativas precursoras, dos nativas de la región y una de origen foráneo. Las radioescuelas de Colombia. En su Tatenza, una remota aldea andina, el párroco Joaquín Salcedo se valió ingeniosamente de la radio para llegar a brindarle a los campesinos apoyo mediante la comunicación masiva educativa a fin de fomentar el desarrollo rural. Lo hacían auxiliados por guías capacitados que los instaban a aplicar lo aprendido a la toma de decisiones comunitarias para procurar el mejoramiento de la producción agropecuaria, de la salud y de la educación, o sea, recepción, reflexión, decisión y acciones colectivas. Así gradualmente fue naciendo la agrupación católica Acción Cultural Popular, que al cabo de poco más de una década abarcaba todo el país e inclusive cobraría resonancia internacional. Las radios mineras de Bolivia. Unos 20 años antes de que Paulo Freire propusiera devolver la palabra al pueblo, se le tomaron en Bolivia paupérrimos trabajadores indígenas empleados en la extracción de minerales. Al término de la década de 1950, había logrado formar una red nacional de alrededor de 33 emisoras portadoras de la Vox Populi, algunos de los cuales serán más tarde objeto de violenta representación gubernamental. Vox Populi es un tipo de encuesta, de igual forma que los medios de comunicación realizan al público en general. Extensión agrícola, educación sanitaria y educación audiovisual. Los órganos de comunicación de estas entidades estaban dedicados respectivamente a información de extensión agrícola, educación sanitaria y educación audiovisual, esta última concentrada en establecimientos escolares. La primera tenía por misión el de convertir la información científica y técnica para el mejoramiento de la producción agropecuaria en información de educación no formal al alcance de la comprensión del campesinado carente, entonces en proporciones elevadas de alfabetización. Para ello apuntaba con recursos de contacto interpersonal a los agrónomos que actuaban como agentes de extensión, residentes en comunidades rurales, y se valía completamente de medios masivos, principalmente radios, folletos y carteles. En 1958, el sociólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Daniel Lerner, publicó un estudio realizado con datos de medio centenar de países sobre la extinción de la sociedad tradicional para dar un paso a la modernización de ella. Verificó la extensión de clara y estrecha correlación entre el desarrollo nacional y la comunicación social. Halló que esa transición se daba en las siguientes etapas: urbanización, participación de la gente en la comunicación masiva, alfabetización y participación en política. En 1962, Everett Rogers, sociólogo rural de Iowa, que se afianzaría en la Universidad del Estado de Michigan, divulgó su teoría de la difusión de innovaciones como motor de la modernización dentro de la sociedad. La estrategia colombiana de las radioescuelas fue difundiéndose sin mayor demora en la región. Era lógico que la comunicación protagonizada por el pueblo recurriera preferencialmente a la radio por ser el medio de menor costo de equipamiento y de mayor facilidad de operación, así como el de más amplio alcance. Por eso los latinoamericanos fueron creando estrategias de uso prodemocrático de dicho medio, especialmente desde principios de los años 70. También se distinguieron
en otros valiosos ejercicios de radio popular comunicadores de Perú, México, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, etcétera, que combinó programas radiofónicos con visitas a escuelas y hogares por brigadas de capacitación en salud y educación. Por otro lado, Colombia y México estuvieron entre los países que se valieron de la radio como instrumento de apoyo a la instrucción formal en aula. En Brasil, grupos de audaces periodistas crearon la estrategia de la prensa nánica, conformada por pequeños periodistas casi clandestinos, como singular expresión de resistencia del pueblo a las dictaduras castrenses. En Perú, un emprendedor maestro de escuela, Miguel Azueta, promovió en Villa El Salvador un barrio limeño muy pobre, sobrepoblado por emigrantes, campesinos, indígenas, la conformación gradual de un sistema de múltiples medios alternativos. Ellos comenzaron con periódicos, murales y boletines en mimeógrafo. Apelaron luego a altoparlantes y al cine en sitios públicos. Usaron la radio y llegarían un día a contar hasta con su canal de televisión. Desde fines de los años 40 se implantó en Latinoamérica junto con la asistencia técnica y financiera de Estados Unidos de América el modelo de desarrollo en vigencia en aquel país y en los de Europa Occidental. A mediados de esa década surgió en cambio un movimiento regional de economistas y científicos sociales que inició el cuestionamiento crítico a aquel modelo. Planteó una denuncia y propuesta que dio en llamarse teoría de la dependencia, destacó la pronunciada y perjudicial injusticia que prevalecía en el intercambio comercial de bienes y servicios entre la región y los Estados Unidos. Temprano también en esa década, el distinguido comunicólogo paraguayo Juan Díaz Bordenave planteó formular un modo de desarrollo diferente del emanado del capitalismo liberal y del comunismo estatal, y proponer a nuestros pueblos un socialismo democrático de bases comunicativas, autogestionarias y participativas. Como se lo ha señalado hasta aquí, la década de los 70 fue muy trascendental en América Latina, en cuanto a procurar el cambio de la situación en múltiples sentidos en favor del pueblo. Centenares de personas se empeñaron en incrementar y mejorar la práctica de nuevas formas comunicativas y varios estudiosos de la comunicación, a la par con hacer proposiciones para el cambio de modelo de desarrollo. Se esmeraron en renovar la teoría sobre ella, la salida transnacional que pudo lograr la UNESCO para poner fin a la virulenta confrontación fue la creación de la Comisión McBride, que presentó en 1980 un informe final a la Asamblea General de dicho organismo. Bueno, con esto pudimos ver cómo el pasar del tiempo, de igual forma, ha ido cambiando un poco la comunicación, cómo ha ido evolucionando el tema radial, que fue uno de los primeros medios acá para comunicarse y dialogar de igual forma con el pueblo, y acá un pequeño recuento de todo lo que ha sido la comunicación en los años 70 y 80. Gracias.